Hola Pedro, pues qué alegría poder platicar contigo de tu nuevo corto, A Garden Under the Earth. Ya en 2023 habíamos programado La Pequeña Muerte, que es también un trabajo que nos gusta mucho. Tuvimos oportunidad también de preguntarte sobre tu trabajo en este corto, así que también invitamos a la gente a que vea esta entrevista. Aquí se las vamos a dejar en los comentarios. Y ahora con A Garden Under the Earth, que tuvimos el gran honor de presentar de estrenar en la novena edición de Quórum Morelia en el pasado noviembre. Y pues muy felices de poder tener este tiempo de platicar contigo sobre tu más reciente trabajo. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Cuéntanos. Muy bien, y pues sí, antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de volver a haber formado parte de la edición pasada de Quorum. Sí, me gustó mucho poder estrenar ahí también. Em, y sí, estoy muy bien, estoy en Brooklyn, donde vivo. Acabo de regresar de México, y pues sí, muy emocionado de empezar el año nuevo con nuevos proyectos, uno muy grande que espero que este año se cumpla. Estoy en esas, planeando para ver si se puede lograr. Pero sí, muy emocionada de hablar contigo también. Qué emoción seguir en contacto, qué emoción actualizarnos. Y bueno, cuéntame, ¿qué representa para ti A Garden Under the Earth, el jardín bajo la tierra en español, como esta metáfora dentro de la experiencia queer, Ujú. tu relación con lo oculto o lo reprimido, ¿no? Y creo que valdría la pena un poco que también nos contaras, digo, sin spoilers, porque aparte es un trabajo poético, es un corto y luego las sinopsis no necesariamente encajan ese modelo para los otros formatos del cine que no sean largos, pero ¿cómo fue hacer este jardín bajo la tierra? ¿Cómo construiste esta metáfora dentro de lo queer? Y platícanos justo de qué va este corto y esta reflexión con los mundos ocultos, los reprimidos. Sí, pues primero te cuento un poco como el proceso de creación, no solo de este corto, sino de este mundo, que es parte de pues como de una etapa artística, diría, en mi práctica, que empezó hace un par de años y todo ha sido como un poco investigación visual y conceptual para este proyecto más grande que te decía hace poco. Mm. Eh, A Garden Under the Earth eh, es parte de este desarrollo. Y es, como dices, una metáfora. Empecé con esta idea como de los cuentos de hadas, pero previos a las ideas de los cuentos de hadas de Disney o hasta antes de los hermanos Grimm, cuando eran como mucho más viscerales y mucho más una reflexión de como el mundo interno, de las emociones humanas que pueden ser muy obscuras, y muy como, sí, como que viven en las sombras, pero al mismo tiempo yo eso lo encuentro muy poderoso y muy como, pues muy humano, ¿no? Y empecé a encontrar muchísimas como relaciones entre ideas mayoritariamente de fantasía y de cuentos de hadas europeos con identidades queer contemporáneas. Eh, en especial, para este proyecto específicamente, estaba un poco metiéndome en esta idea como de la modernidad queer, especialmente masculina, que a menudo sucede en lugares oscuros, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Y eso ha sido, pues, una función históricamente de la opresión que hemos vivido, pero últimamente también se ha convertido como parte reclamada de nuestra propia identidad. Entonces podrías pensar, pues, no sé, en como baños donde ocurren este tipo de actividades un poco clandestinas, hasta lugares naturales también, como bosques o parques, que históricamente han sido como estas áreas donde individuos queer se pueden encontrar y pueden explorarse y encontrar quién son. Y como te digo, encontré como, como conexiones
súper intensas con estos cuentos de hadas que también son mucho de estos mundos subterráneos, estos como mundos ocultos que existen en la oscuridad. Se pensaba mucho que las hadas solo salían en las noches, que existían en los bosques. Todas estas ideas, ya sabes, que conocemos todos, que son parte de nuestra como cultura general. Pero pues me encantó esa metáfora, ¿no? Como de este mundo ilícito y oscuro, pero al mismo tiempo mágico, en todo el sentido de la palabra, no solo mágico como idea Disney, sino mágico como algo extraño e inesperado, pero que te da como, no sé, algo interior que te encuentras ahí. Entonces, pues por ahí empecé como a desarrollar esta idea del el jardín bajo la tierra o A Garden Under the Earth. Ahí te empiezo un poco a responder, digo, no está la respuesta completa, pero empezamos por ahí. Me encanta. Ya yo creo que es una gran introducción para este trabajo, por también los mundos que creas, ¿no? La posibilidad de imaginar la plástica, ¿no? La animación, pero también estos elementos poéticos, ¿no? La música, que es muy poderosa. Eh, Cuéntanos un poquito de esto, cómo fue eh, conjugar estos elementos como la música, la animación, para transformar como este concepto de jardín con los elementos que nos estás dando de magia, de las hadas, ¿no? De la fantasía, pero también lo que decías ahorita, las prácticas disidentes, ¿no? El cruising, que también lo vuelves un mito, ¿no? Se hace ya ceremonial, Ujú, lo que dices ahorita, porque casi siempre ha sido una práctica, pues, clandestina, perseguida, ujú. ¿no? Y ahora pues sí, ha tenido distintos significados, ¿no? Ahora ya se le puede también ver pues desde el morbo, desde el porno, desde el cine poético. Sí, Entonces, ¿cómo fue que conjugaste tanto los elementos técnicos como los artísticos, como esta temática de cruising? sí. Pues empiezo por lo técnico, que es un poco más fácil de explicar. Ay, Em, yo vengo de un background, creo que te lo mencioné en nuestra entrevista pasada, pero vengo de un background como de animación y diseño para animación. ujú, Entonces tengo bastante conocimiento en esa área. Entonces para mí es una técnica como muy, digo, fácil es la palabra incorrecta porque no es fácil, pero es una técnica como familiar, digamos, ujú, que puedo usar para explorar y expresar estas ideas. Y especialmente para proyectos como A Garden Under the Earth, que son un poco experimentales, un poco de investigación estética y conceptual. ujú, Son cosas que se pueden hacer con equipos un poco más chicos, que por ejemplo La Pequeña Muerte, que es una producción completa fílmica con, ya sabes, varios departamentos y todo esto. A comparación, Garden es muchísimo más chico. O sea, esto lo hice aquí, en mi departamento, ujú. con mi celular, con Wow. una técnica que se llama fotogrametría, que ahora, o sea, esto lo filmé o lo capturé hace 3 años, pero, o sea, ahorita ya es muchísimo más avanzado que cuando lo hice, pero Ujú, hasta hace 3 años se podía hacer en tu casa con un celular. Y posas a los modelos como los quieres y luego los capturas con tu celular como literal, como si los estuvieras filmando, pero es como, o sea, echa puntos al espacio y captura las formas, digamos. ujú. Entonces es como una pose congelada en el tiempo, ¿no? Y se vuelven como estatuas, que es un poco lo que ves en el corto. Que me encantó porque puedes construir como estas escenas. Sí, como si fuera un momento capturado en el tiempo, que también siento que conceptualmente hace mucho sentido con esto del cruising, que es como pues sí, muy ilícito y muy clandestino y un momento muy chiquito de la vida de alguien, puede ser, que también obviamente como el orgasmo es un momento muy chiquito, pero se vuelve casi infinito, entonces esta idea como escultural y plástica me hacía mucho sentido con todo eso. Y luego ya después de capturar los modelos, construí
estos escenarios con diferentes elementos digitales, algunos que capturé yo en México, algunos que compré de internet, como diferentes, es un collage básicamente digital, Ujú. que construí alrededor de las hadas. Yo les hice el disfraz que ves que tienen como alas de animales y como máscaras de insectos y de todas estas cosas. Y luego trabajé con un animador que es su como nombre, no es un nombre, pero se hace llamar Axon Body. Buenísimo. Ok. Su nombre Eh, artístico. su nombre artístico, justo. Él me ayudó a iluminar las escenas, a hacer los renders finales y agregar todos los efectos como humo y colores y todo eso que ves en las escenas finales. Él me ayudó a realizarlos. Y también hizo los movimientos de cámara digitales. Em, y luego, al mismo tiempo que hacía eso, decidí colaborar con un músico buenísimo que se llama Ignacio Ferrarazo, que ya no me acuerdo cómo lo conocí, pero creo que fue en Instagram quizás que encontré algo que él había hecho la música y me Ajá. encantó y lo contacté y pues ya sabes cómo funcionan las cosas hoy en día, que un poco te El gusta algo en networking. Instagram y exacto, Sí, sí, les sí. escribes directo y funcionó que le gustó mi trabajo. Y él me ayudó a construir esta música que también siento que le da muchísimo impacto a los visuales. Ujú. Eh, y Guión. Perdón, ¿qué? El guión, ¿no? También el poema también es. Sí, el poema lo escribí yo y lo narré yo, Ajá. porque esto es un poco, ya sabes, perfeccionismo, pero Mm. trabajé con un par de voice actors que como, o sea, buenísimos y me encantó lo que hicieron, pero nada más no le daban como al mood correcto, entonces dije, bueno, lo voy a hacer yo Sí. y un poco modulo mi voz, bueno, Ignacio moduló mi voz un poquitín para que sonara como un poco más demónica en algunas partes. Ajá. Em, Porque también era un balance entre encontrar como algo fantasioso y un poco demónico, pero también que sonara muy humano, porque pues ese es como Ujú. el balance que estoy tratando de encontrar en el corto y en mi trabajo. Y sí, ese fue el equipo. Y luego trabajé con otro par de artistas. Un amigo me ayudó a hacer el título que parece como hongos creciendo. Ujú. Em, y básicamente ese fue el equipo y ese fue el proceso. Em, y no te contesté la pregunta tan conceptual, te la contesté más técnica, pero seguimos. Y no, está excelente. Y esta parte del cruising, ¿no? Sí, ¿Cómo empiezas como a, a moldear esta experiencia ya en visual? Ya nos adelantabas ahorita estas partes de los hongos, ¿no? Que están sí, muy presentes como toda esta cultura eh, micelar, de micelos, o sí, sea, también se siente como, se puede llegar como a palpar esa estética, pero, ¿no? Y aunada a una experiencia sexual, a una sí. experiencia eh, queer, ¿cómo fue hacer estas conexiones, y esta reflexión que haces, ¿no? Con el poeta, con el poema entre lo humano, lo queer y lo natural. Sí, ay, tus preguntas, Toño, son... Sí, ya sé, súper densas, pero No, me así. encantan, me encantan. No sé ni por dónde empezar porque te quiero decir todo a la vez, pero bueno. Empezamos con lo de los hongos, que tiene muchas razones conceptuales de existir. Em, Inicialmente, y esto es como en un proyecto anterior a Garden of the Earth, que se llama Fruiting Body, empecé a explorar esta idea de la relación entre los hongos y las hadas y cómo eso puede ser una metáfora o una analogía para como diferentes aspectos de la identidad queer. Ujú. En específico, en ese proyecto estaba usando los hongos como una metáfora de comunicación secreta, em, que me encantó porque se relacionó mucho con ideas de historia queer, Ujú. que ya no es tan, obviamente, tan necesario como era en el pasado, pero en algún momento de la vida
nosotros necesitamos encontrar códigos o lenguajes casi secretos o creados por nosotros para podernos comunicar. Y sigue Ujú. existiendo elementos de eso, partes de eso que cuando te encuentras con una persona queer hay como un entendimiento como, no sé si subconsciente o algo especial que en el lenguaje quizás que te hace conectar a un nivel diferente. Eh, y eso lo relacioné con el crecimiento de los hongos, como de esta idea de que puedes ver un hongo como en el bosque o no sé, en tu jardín o lo que sea, y luego abajo tiene todo un sistema, un network como de micelio, justo una red de micelio que lo conecta a ese individuo con miles de otros, pero es una conexión secreta, o sea, algo que está sucediendo bajo la tierra. Me encantó, o sea, fue como la metáfora perfecta, ¿no? Eh, Total. y luego, por otro lado, o sea, eso, tomé esa idea de mi proyecto Fruiting Body y la llevé como a un lugar más hacia el... Eso es como el lado de la biología de los hongos, pero también hay un lado de folclore y de cuentos de hadas en relación con los hongos, que pues para empezar son organismos que crecen en el bosque, que es como el lugar donde vivían las hadas o donde viven las hadas, pero luego también hay esta idea de que crecen como en círculos y eso pasa naturalmente, de repente aparecen en círculos. Em, y la gente pensaba que eso era donde el portal entre el mundo férico, o sea, el mundo de las hadas y el mundo humano, ¿no? Ujú. Y que en la noche las hadas salían y bailaban en estos anillos de hadas. Em, y me encantó de nuevo como metáfora para sitios de queer, perdón, sitios de cruising, porque se me hizo perfecto, es como, pues es una fiesta nocturna secreta, ¿no? Clandestina, que puede ser también peligrosa y eso también es algo que me encanta de los cuentos de hadas en relación con las identidades queer, es este sentimiento de peligro y de hedonismo peligroso, que todos los cuentos de hadas, especialmente los más antiguos y los más ancestrales, tienen este sentido de peligro muy palpable, que interactuar con las hadas, ya sea de manera como sexual o hasta si te comes algo de su mundo o algo así, hay un peligro de quedarte atorado los humanos se quedaban atorados en el mundo de las hadas por 7 años y luego regresaban y estaban completamente cambiados, o las hadas intercambiaban a bebés humanos con bebés que eran hadas y todas estas ideas como de, pues sí, de peligro, ¿no? Em, entonces es como esta tensión entre algo que es altamente atractivo y bello, pero al mismo tiempo tiene una subcorriente que puede ser peligrosa o puede ser dañina hasta cierto punto, que pues para mí se acerca mucho también a esta idea de identidad queer y del florecimiento de la identidad queer, o sea, como tienes que sacrificar muchas cosas para convertirte en quien quieres ser, ya está en situaciones de cruising. Existe el peligro de ser encontrado, existe el peligro de ser atacado, o sea, pues ya sabes, o sea, sí, eso. Me encanta, porque sí faltan fantasías queer, ¿no? Y en este trabajo con tu toque también muy, pues oscuro, que eso es lo que también hace muy interesante a la construcción como estos submundos, ¿no? Sí, Que al final pues también nos dan otra perspectiva, ¿no? O sea, también eh, la realidad se ve mejor desde la periferia que del centro, decía claro. Meli Podetti, una filósofa argentina. Entonces también es como ponerlo, yo diría ahora, desde lo fantástico, ¿no? Ujú. Cómo la periferia se puede ver desde este género, porque si pensamos en películas queer o en películas de fantasía, siempre está muy sublimado, ¿no? Claro. Misma idea de hadas es totalmente queer. Ahorita que estamos platicando, si lo pienso, como que tienen estrellitas, o sea, bailan, son muy, muy, como joteras, ¿no? Sí, sí. Como muy queers. Son drag queens. Lo que dices de la identidad queer, que también es importante defenderla. Claro que es una expresión, pero por supuesto yo también apoyo esa moción de que se tiene que fortalecer mucho la idea de una identidad o no identidad, ¿no? Ujú. Que es lo que también
da esa como palabra, pero que sí sigue estando en cuestión todo el tiempo en Latinoamérica, en Europa, ¿no? En Estados Unidos, pero lo que la gente va a ver en tu corto cuando lo puedan ver, ya nos platicarás dónde se va a poder también ver próximamente. Sí, Por ahí me adelantabas una noticia de un festival, y cómo los distintos públicos vamos encontrando justo una identidad queer en el cine. Y en A Garden on the Riviera, por supuesto que se ve y no es gratuita. Hay una construcción, una reconstrucción, un viajecito, es una experiencia también sensorial, de un trabajo muy, muy creativo, donde la fantasía está presente ahora en la representación queer. Lo ves como una herramienta de liberación en ese sentido, de incluso de liberar los significados, ¿no? Ya me decíamos ahorita del cruising, cómo se hace resignificado con el tiempo, ujú, o también como un refugio frente a una realidad, ¿no? Que sí se merece el cruising, una ceremonia como la que vemos en este trabajo, porque sí sigue siendo una práctica de muchos riesgos, pero también de una gran liberación, ¿no? O sea, claro, eso es vida, y claro. ¿no? Lograrlo, y en lo oculto, bueno, lo planteas de una forma muy, muy fantasiosa. Cuéntanos esto, ¿lo ves como esta herramienta de liberación o como este refugio frente a lo real? Sí, las dos, 100%. Y lo que dices, Toño, o sea, lo pones tan bonito. Lo Ya que, inspirándonos. sí, lo que me dices de la filósofa argentina, me dijiste. Ajá, de esta. Justo lo pensaba el otro día. No sé si en algún momento escuchaste esta idea de It Gets Better, como esta campaña gringa, Ujú. que en su momento era muy importante, ¿no? Sí, Pero creo totalmente. que para mí lo que hace es que un poco aplana la experiencia queer en, o sea, pre y post salida del closet, ya sabes, y pre salida del closet todo es oscuro, todo es terrible, y post felicidad, arcoíris, mariposa, ya sabes, Ujú, ujú. que no es tan así para bien, en mi opinión. O sea, la identidad queer y como la experiencia queer tiene muchísimos matices, ¿no? Y muchísima niveles emocionales y como experiencias buenas y malas, a veces son buenas y malas al mismo tiempo, eh, que lo hace muy poderoso y es más, es lo que lo acerca a lo mágico para mí, porque para mí la magia no es como, ya sabes, puramente buena y Ujú. felicidad, y es magia, o sea, como es algo inesperado, como un sueño que puede ser muy oscuro, pero al mismo tiempo es muy poderoso. Eh, y no sé, por eso para mí la fantasía es tan importante y tan poderosa. Siento que es el género mejor preparado para expresar estas ideas tan profundas de emoción humana. Y me encanta, como un poco mencionas, reclamarlo desde el lado queer. Justo platicaba con Torri, que es un profesor que me ayudó a hacer un poco de research para, no para este proyecto, pero para el siguiente, que un poco se relaciona con esto. Ujú. Cuando él leyó mi guión, me dijo como, está muy bien, pero como cuenta una historia de fantasía queer, que no tenemos suficientes de esas. O sea, me dijo, lo estás viendo desde un marco como heterosexual y desde un marco como esperado, pero ¿por qué no cuentas una fantasía queer? Que, como dices, no existen o no hay suficientes. Entonces, pues sí, para un poco responder tu pregunta, siento que es las dos. O sea, es una liberación, pero al mismo tiempo un refugio. Y este refugio es bueno y malo al mismo tiempo. No es solo bueno y no solo puro. Y siento que la simultaneidad de ambas cosas es lo que lo hace mágico y poderoso. Totalmente. Y la palabra, ¿no? Porque sí, el poema es muy humano en ese sentido, y muy dual, ¿no? La exploración, la filosofía que también hay en el texto, Ujú. como que comprueba justo esa humanidad, esa naturaleza, pero como dices, no de una manera necesariamente muy, muy de luz, porque justo es lo que hablas de la magia, ¿no? Que es así, es un corto
un corto mágico, es un corto fantástico. ¿Qué más nos quieres compartir, Pedro? ¿Cuál crees que, hablemos de cine queer si quieres, y luego platícanos dónde vamos a poder ver a Garden on the Dier, Sí. y tus otros trabajos, tu Instagram, tu página web, pero ¿cómo ves ahorita el cine queer, o el cine LGBT, el cine de diversidad? ¿Todavía enfrenta amnesia histórica o ya crees que estamos en un momento de transición hacia algo más amplio? ¿Qué películas nos recomiendas también en ese sentido, que han sido también referentes para tu trabajo, por ejemplo, para Garden Under the Earth? Sí, déjame pensar un poquitín la Sí, claro. respuesta para esto. Siento un poco las dos cosas. O sea, por un lado siento que hemos llegado muy lejos y que hay mucha representación muy interesante hoy en día, pero al mismo tiempo siento que hace falta mucho. Y es más, una prueba de que sí siento que falta mucho es que iba a recomendar películas que para mí tienen subtextos o temáticas queer más abajo de la superficial. Por ejemplo, Nosferatu, que la acabo de ver. De Eh, terror. escuchando al director hablar sobre la película, para mí suena como una alegoría queer completamente. La personaje principal es alguien no entendida que vive entre mundos, que para mí pues es una idea completamente queer, obviamente. Totalmente. Eh, y digo, no se me está ocurriendo nada más porque la tengo muy presente ahorita. Eh, pero sí siento que hace falta mucho, definitivamente. Siento que hasta las películas que son abiertamente queer les falta. Siento que se esconden un poco de la sexualidad como un poco más presente, que está como en primer plano. Eso me hace falta a mí ver y es más, es parte importante por lo que yo estoy persiguiendo mi carrera y persiguiendo una sexualidad y un erotismo que no sea completamente, digo, no que esté mal algo más pornográfico o algo más como gráfico, pero para mí siento que también existe un lugar para la sexualidad y el erotismo como más artístico o como una metáfora o como parte de una historia más grande, porque pues es algo importante para la experiencia humana, no solo para la experiencia queer. Y Así siento que no es. tenemos suficientes representaciones de eso, especialmente en obras queer. Eh, pero sí, entonces creo que hay mucha representación hoy en día que me encanta verlo. Y siento que hay muchas historias muy interesantes que pueden ser queer en la superficie o queer unas cuantas capas más abajo, pero Ujú. me gustaría verlo más como presente en primer plano también. Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque también muchas veces ha hablado mucho la G, ¿no? O sea, también faltaría que sí sean películas que puedan englobar otras identidades no binarias, Claro, y siempre quedan como, o sea, no sé, el otro día fui a ver una obra y dijeron la obra LGBT del año, pero nada más era de dos hombres gays y un conflicto. Entonces digo, no, claro, la obra gay, pero no LGBT, claro, ¿no? sí, sí, sí. Y lo queer también, ya como dices, está en estas fronteras, este corto de verdad no es muy atrapante, visualmente. Muchas felicidades, Pedro, de verdad qué honor tenerte, que ya seas un asiduo a Quórum Morelia. De verdad te esperamos seguir viendo tu trabajo tanto en el festival como obviamente en otros más festivales que seguro vendrán, y obviamente en Morelia. Pues cuéntanos qué viene para ti y qué viene para Garden Under the Earth. Pues muchísimas gracias, Toño. En serio, es un gran honor, ya te lo dije, pero que mi trabajo sea representado en México y por Quorum en especial. Me sentí muy recibido con como el afecto que tuvieron para La Pequeña Muerte. Entonces con Garden fue como, quiero que Quorum, perdón,
sea el estreno. Me encantaría. Entonces, muchísimas gracias por hacer ese sueño una realidad. Un honor. Un honor para mí, en serio. Y pues sí, vienen un par de festivales. El más cercano, creo, la verdad no sé bien porque todavía no sé cuándo es la fecha exactamente, pero FAC, creo que es FAC Ujú. Festival en México, Sí, que es Festival de Arte y Cine Contrasexual. así es. Eh, es más, no sé si debería estar diciendo esto porque no me no han hecho el announcement oficial, pero bueno, lo diremos. Pero sí, ahí se va a poder ver Garden Under the Earth y La Pequeña Muerte también. Entonces va a haber dos pelis ahí mías que Un están, programa especial ya, oye. sí, muy emocionante. Y pues muchas felicidades y saludos a los del FAC Festival, que también están haciendo cosas increíbles por el cine queer y el cine de postporno. Entonces, pues, mucho éxito, que sea un gran, gran festival y tus redes, tu página. ¿Te las doy aquí o qué? Y, ¿no? Para Sí, que sí, sí. quienes lo vean puedan seguirte o Sí. Mi Instagram es wolf underscore Venus. No sé cómo se dice underscore. bien bajo. Guión bajo. Que es WOLF guión bajo B chica ENUS. Ajá. Y pues mi nombre es Pedro Lavín, entonces cuando metas eso voy a aparecer. Mi página es Pedro Lavín, Lavín es LABChIN.com. Tu Eh, Vimeo, ahí sí, todas tus redes. Mi Vimeo, la verdad no me acuerdo. Pero si te Pedro metes a Lavín. mi página, Ajá. ahí lo encontrarás. Instagram es donde posteo, la verdad. Entonces ahí me pueden seguir. Buenísimo, querido. Pues muchas, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Toño, y gracias a Quorum de nuevo. Qué emocionante poder haber formado parte. 2025 no voy a tener nada, pero ojalá pronto Algo nos pueda inventaremos. regresar. Exacto. Un abrazote, Pedro. Igual, Toño, muchas gracias. A ti.